Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por este espacio que nos ha permitido para crecer, para ser edificados y sobre todo ser transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Así que abramos nuestro corazón, amada familia, porque creemos que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Amén. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por esta nueva oportunidad de vida que tú nos has dado, mi glorioso Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú colocas en nuestros corazones el querer como el hacer para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir nosotros siendo esos instrumentos tuyos, Señor, a través de la preparación y la formación. Gracias porque nuestra vida espiritual es un proceso y entendemos que eres tú, Señor, quien la conoces tú y de qué forma tú tratas con nosotros, Señor, porque día tras día, Señor, mañana tras mañana, eres tú el que haces la obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros. Padre amado, Padre Santo, te pedimos en esta hermosa mañana que seas tú guiándonos a toda verdad. Ilumínanos, danos discernimiento, entendimiento y comprensión de tu palabra. Permite que nosotros podamos entenderla, Señor. Revélanos, Padre, cada versículo. Revélanos todo aquello que tú deseas en nuestras vidas, Señor, para ser transformados y edificados, Señor. Te pido también, glorioso Dios, que seas tú tocando el corazón de aquellas personas, así como lo hiciste con Juanita, con Amparo, Señor. Y seas tú tocando sus corazones, colocar ese fuerte sentir, el querer como el hacer, Señor, allí en lo más profundo de su ser, para que se conecten, glorioso Dios, y puedan escuchar la palabra tuya, Señor. Tú sabes que este lugar, este espacio, Señor, es tu espacio, es tu casa, Señor, y que no se habla más que otra palabra sino la tuya, bendito Dios. Porque tú, mi amado Señor Jesús, eres el centro de todo. Entender que tu palabra es nuestro fundamento y tu Espíritu Santo de nuestra guía. Así que, Padre amado, te agradecemos por la vida, por este inicio de semana, Señor. Entendemos que vamos a salir más que victoriosos en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a empezar, amada familia, con Éxodo. ¿Cuáles son las citas de este hermoso día 26 de enero del año 26? Wow, ¿qué número? 2601 Dos. 26. Éxodo capítulo 2, desde el versículo 11 al capítulo 3 al versículo 22. Mateo 17 del 14 al Sí. 27, Salmo 22 del 1 al 18, Proverbios 5 del 7 al 14. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién va a empezar entonces? Éxodo capítulo 2, desde el versículo 11. Yo lo Amparito. tengo. Amparito Yo lo lo tengo. tienes. Sí, Listo. señor. Dale pues, mi Vale. Amparito. Bueno, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés huye a Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Desde ahí, ¿cierto? Sí, está Sí. perfecto. Y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo,
ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca del hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas, perdón, a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque porque habéis dejado a ese hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso su nombre Gersón, por cuanto dijo, forastero en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Qué hermoso. Muy bien. Gracias, Amparito. Dios te bendiga. Juanita, ¿estás Amén. lista de pronto para leer el capítulo 3, Juanita? Sí, sí, sí. Listo. Adelante con el capítulo 3. Ok. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Medián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés, mm, ay, es que no alcanzó a ver. Dale, tranquila, no te preocupes, mira bien. Estaba envuelta en llamas, pero no se Ujú. consumía. Así No que se pensó, consume. así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus captores y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, Señor, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo? Y si me preguntan,
¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones, y a ti, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. En esa tierra donde abunda la leche y la miel, los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios Jehová, el Dios de los hebreos. de los sí, perdón, es que no alcanzo a ver, Tranquila, tranquila, adelante. ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor, nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de esto, el faraón los dejará ir, pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas, y así despojarán ustedes a los egipcios. Eso, gracias, Juanita, bendiciones, muchas gracias. Bueno, hermosa familia. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija, que quite de nuestro corazón todo orgullo, toda altivez y todo conocimiento humano. Amén. Que sea Él hablando a través de nuestra boca. Primero que todo, aquí comienza una nueva etapa en la historia de Dios con su pueblo. Recordemos que en el estudio del día de ayer ya murió Jacob, ya murió José, pero quedó toda ¿qué? Su descendencia. Ahí empezaron ellos a multiplicarse. El día de ayer hablamos que aún ese faraón se había convertido en un gran obstáculo para Dios, pero esa oposición que tenía el faraón se convirtió en algo, se convirtió en un propósito y aún aceleró la multiplicación del pueblo de Israel. Amén. Moisés ya fue preservado. Recordemos que Moisés nació en medio de la muerte, porque el faraón le dijo que murieran todos los niños, pero allí las parteras hebreas fueron las que fueron esos instrumentos para preservar la vida de Moisés. ¿Okay? Y aquí fue donde creció Moisés a través de la hija del faraón, creció, estuvo allí, recibió la cultura egipcia y por ende, pues entendemos que esa misma formación que él obtuvo al no ser egipcio, Dios lo permitió con un propósito. Y vamos, aquí ya empezamos a ver cuál fue el propósito de Dios con Moisés al momento de tenerlo dentro de la casa del mismo faraón. Entendemos que Dios es un Dios que no tiene prisas para hacer las cosas, ¿no? Podemos ver aquí en el corazón del mismo Moisés, ¿no? Aún al momento de salir de Egipto, al momento de él tener como quien dice, al ver ese cómo maltrataban al pueblo, a su pueblo, porque él ya después entendió que él era también hebreo. Y al ver que estaban siendo maltratados, entonces
Él simplemente hubo algo en su corazón, ¿no? No vaya a permitir que maltraten a este pueblo. Imagínense en tanto esto, cometió un homicidio. Si ustedes se colocan a mirar y a analizar, estudiar toda la palabra de Dios, cada uno cometió un error. Nadie fue perfecto a través de los elegidos del Señor. Nadie fue perfecto. Tuvieron una escena, tuvieron un motivo, tuvieron algo en su vida por el cual dijeran, hey, yo no soy digno de que me llame el Señor. Pero este pasaje nos enseña que el llamado de Dios no se ejecuta con fuerza humana, sino con obediencia y dependencia. Y el Dios que oye el clamor es el mismo que se revela en santidad. Amén. Es el mismo, familia. Es hermoso nosotros conocer nuestro propósito y nuestro plan. Es importante que lo conozcamos, porque si nosotros no sabemos para dónde vamos, si no sabemos quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si no sabemos dónde poner nuestra mirada, que tiene que ser en Cristo Jesús, entonces es muy fácil que nuestra fe se desvíe o nuestra fe sea completamente engañada. Amén. Del versículo 11 al 15 vemos aquí Moisés, que les dije anteriormente, que ve la injusticia y actúa con impulsividad, no con razón, o bueno, quizás con razón, pero se dejó llevar más por los impulsos que de qué, que de la misma razón, no tuvo dominio propio en relación a ello. Mata al egipcio creyendo que podía liberar a su pueblo por su propia mano. El resultado no fue liberación, fue huida. Le tocó que huir directamente de allí, de manos del faraón. Aunque Dios tenía un propósito con Moisés, pero no en ese tiempo ni de esa manera. El llamado era real, pero el método de Moisés que a él le había escogido era incorrecto. Amén. Así que cuando nosotros intentamos hacer la obra de Dios sin Dios, ¿cómo terminamos? Agotados, huyendo, pagando las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y recordemos una cosa, que el celo sin dirección produce fracaso. Amén. El celo sin dirección produce fracaso. ¿Recuerdan este pasaje o ese versículo que dice, mí es la venganza, yo pagaré? Amén. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer justicia por nuestros propios medios, verdad? Pero entender que cuando Dios permite algo, es porque Dios tiene el control. Y si el Señor dice, haz esto, lo hacemos de esa forma, no de la forma que nosotros creemos. A veces nosotros nos convertimos, por ejemplo, en dioses pequeñitos y una vez me dijo Dios, es que tú te quieres convertir en un Dios pequeñito. ¿Y por qué me dijo a mi Dios eso? ¿Por qué me lo dio a entender? Porque yo quería cambiar a todo el mundo. Y a todo el mundo quería llevarle la palabra, y a todo el mundo quería decirle esto, a todo el mundo quería yo que fueran otras personas diferentes. Hasta que Dios me dijo, es que tú no conoces cómo voy a tratar y cómo va a ser el proceso con esa persona. Ni aún sabes si va a ser salvo o no vas a ser, o va a ser salvo. Tú no conoces nada. Así que no es a tu manera, es a mi manera. Y por eso la importancia de nosotros pedirle al Señor, dame discernimiento para ir o no ir, abrir nuestra boca o no abrirla. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, familia? A ver, hello, ¿quién está por ahí? Sí, sí, amén. Amén, amén. Sí. Muy bien. Del versículo 16 al 25, Dios usa el desierto para formar el carácter, ¿no?
El desierto es el lugar perfecto escogido por Dios para formarte. Y nosotros en la vida tenemos desiertos y muchos desiertos. Puede ser el desierto de qué? De la soledad, el desierto de la enfermedad, aún el desierto de la misma depresión que te lleva ya a lo más profundo de la oscuridad y aunque tu vida no tiene control, tu vida no tiene sentido, no hay luz, no hay ni siquiera una pizca de esperanza, ¿no? Todos esos desiertos son para algo, para aprender a servir, aprender a esperar o aprender a callar. Todo desierto tiene un propósito. ¿Ustedes creen que la esencia de Dios es el amor o es más bien que nosotros vivamos en aflicción? ¿Ustedes qué creen? ¿Amor o aflicción? ¿Ustedes creen que tenemos un Dios malo? ¿Un Dios que quiere vernos a nosotros destruidos y sufriendo? ¿Cierto que no? No, Él es un Dios de amor, pero también nos disciplina. Y la Nos dice. disciplina es parte del amor y nosotros a veces lo creemos que es maldad, pero realmente la disciplina es parte del amor. Gracias. Que necesita disciplina. Disciplina. Pastor, perdón, también Dios usa Adelante. la aflicción para llevarnos al clamor, porque ahí dice que en su aflicción clamaron y Dios Sí. los oyó. Uh-huh. Porque a veces nos relajamos como que mucho, Así es. como Mientras, relajar. mientras Moisés es tratado allí en el desierto, recordemos que él salió huyendo de allí, Dios escucha el clamor de Israel. Mientras Dios está formando a Moisés en ese desierto, él empieza a escuchar el clamor de ese pueblo de Israel, ¿sí? Porque el pueblo de Israel no tiene líderes, ¿sí? No hay líderes, simplemente hay un pueblo que ya empezó a endurecer su corazón, bueno, muchísimas cosas, pero recordemos que el silencio de Dios no es ausencia, esto es preparación. Amén. No es ausencia, es preparación. Y creo que el desierto de cada uno no es un castigo. Y siempre lo he dicho y ustedes saben que lo puedo decir con ciencia cierta de que es una escuela. Es una escuela donde forja tu carácter, donde forma tu carácter. Porque Dios forma en privado a quienes usará en público. Amén. Simple, Amén. simple. Vemos cómo cada uno fue apartado de él para llevarlo a formarlo de una forma muy privada. Alguien, nosotros, mi esposita y yo, hacemos parte, somos parte de un equipo de multiplicadores del reino. Y multiplicadores del reino es un ministerio donde vamos y vamos a los presos, ¿no? A todas las cárceles. Entonces, hace días que yo no iba a las reuniones ni nada, por ende, pues por temas de la temporada de diciembre, de enero en las ferias, etcétera, etcétera. Y entonces tuve una reunión con el pastor y me dijo, Jorgito, mira, eh, dentro de las directrices y los reglamentos de multiplicadores, tenemos una cosa que usted se tiene que congregar, porque él cree que yo no me congrego. Usted se tiene que congregar, tiene que hacer un curso, etcétera, una cantidad de cosas. Yo simplemente lo dejé que él hablara, ¿no? Apenas terminó, cogí mi teléfono y le mostré todo lo que hacemos a las 6 de la mañana. Le mostré. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Se quedó completamente callado y me dijo, Jorgito, perdón, porque lo que tú haces, ni un pastor con una mega iglesia hace lo que tú estás haciendo, que es conectarnos, congregarnos aquí todos los días a las 6 de la mañana, es una congregación.
¿Cierto que sí, Selinita, Raquel, Janet, Amén. Juanita? Amén. Esto Sí, lo así hace, es. esto lo hace un pastor aún con una mega iglesia. No. Él me dijo, no lo conozco. Me dijo, Jorgito, disculpa. Me dijo, disculpa. Lo felicito. Porque es que yo no cuento nada, familia, yo no cuento nada. Porque lo que Dios está haciendo con nosotros en privado, luego el Señor nos va a usar grandemente en público. ¿De qué forma? ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿En qué tiempo? No lo sé. Solamente nos está preparando. Amén. Amén. Para muchos el silencio y el simplemente hecho de nosotros andar con prudencia no significa que nosotros estamos apartados de Dios, jamás. Y yo simplemente, y Renita lo sabe, soy un hombre que muy poco uso el tema de las redes sociales, que estar aquí hablando esto, que subiendo en el estado de esto. No, cuando Dios lo disponga, cuando Dios lo coloque, Él se hace, de resto no se hace. Amén. ¿Por qué? ¿Con qué propósito lo hacemos? Si Dios no ha colocado eso en mi corazón, hijo, listo, ahora sí, sale y muestra todo. ¿Quiero agradar a los hombres o quiero simplemente someterme a la voluntad de Dios? ¿Cierto que sí? Amén. Muy bien. Amén. Entonces recordemos que el desierto no es castigo, es una escuela y Dios forma en privado a quienes usarán público. Siempre entiendan eso. Déjate formar por el Señor. Si el Señor te aparta para algo, escuchémoslo a Él. Dámosle, Señor, ¿para qué soy bueno? Señor, ¿para qué más escogí? ¿Para qué más llamado? En el capítulo 3 tenemos aquí el llamamiento de Moisés y vemos aquí sobre la zarza ardiente que no se consume. Es allí donde Dios se manifiesta a Moisés por medio de esa zarza. Pero recordemos que esa zarza ardía y ardía y ardía, pero no se desgastaba. Fuego significa poder, poder, el fuego ardiente, ¿no? Esa zarza que arde, que no se consume, es fuego consumidor, fuego sin consumirse, perdón. Y creo que aquí Dios le habla y se presenta a Moisés y le está diciendo que aún tiene que quitarse el calzado porque la presencia de Dios es santa. Amén. Y Dios no comienza hablando de misión, nada de ese tipo de cosas, sino de algo que se llama ¿qué? Revelación, que hemos estado hablando desde antier de esa palabra, revelación, Ujú. revelación. Y es una palabra muy importante, es una palabra que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, revela, revélame lo que tú quieres a mi vida. Y aquí se lo está revelando a Moisés directamente, porque Moisés, listo, le escucha y simplemente obedece. Dios le da a entender que ha escuchado el clamor de su pueblo Israel, allí en Egipto, cómo ha sido oprimido por estos egipcios, ¿sí? Entonces aquí Moisés le responde a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será señal, por señal de que yo te he enviado. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Moisés? Pues simplemente le dice, bueno, pero es que ¿quién soy yo? Simplemente nací allí en la casa del faraón, prácticamente fue mi papá adoptivo y ahora tú me vas a escoger para yo ir en contra de él, Santo Padre. ¿Ustedes lo pueden creer? Tiene que ir en contra de él ahorita. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él respondió, le respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y yo soy el que soy. Podemos entender que ese nombre
los hebreos sabían que el nombre Yahweh había sido conocido por los patriarcas, ¿sí? Y la pregunta ¿cuál? Significaba que buscaban la pertenencia del nombre a sus circunstancias. ¿Quién indagaba el título, nombre e identidad? Mientras que cuál indagaba acerca del carácter, de las cualidades o de la esencia de una persona. Yo soy el que soy. Y cuando Dios dice que yo soy el que soy, es que no hay otro nombre. Solamente es el Dios todopoderoso, el Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que les había enseñado los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué más necesita el pueblo? ¿Qué más necesita saber la humanidad? Que solamente hay un Dios vivo y verdadero, un Dios todopoderoso. Pero yo creo que antes de todo esto, eh, antes de nosotros servir a Dios, debemos de aprender a honrar su presencia, así como lo hizo Moisés. Moisés honró la presencia del Señor. Cuando Dios permite y cuando Dios se te revela, es donde empieza una etapa en tu vida de madurez espiritual. Ya fue formado Moisés allí en el desierto, ya empieza a escuchar su voz. Él dice, listo, estoy para lo que tú digas porque fue formado allí en Egipto y allí en esa cultura es muy radical y era fuerte. Amén. Por eso tenemos que honrar siempre la presencia del Señor. Y por último, del versículo 7 al 12 que estamos hablando aquí. No, pues desde el 13 al 22, aquí es donde le estoy hablando sobre yo soy, ¿sí? Y yo soy no depende del tiempo ni las circunstancias, porque Dios es un Dios fiel. Ese es uno de los grandes atributos del Señor. Dios es fiel. Y cuando estamos hablando de que Dios es fiel, Él hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hizo un pacto. Y el pacto era de que todo el pueblo israelí iba a ser que se iba a multiplicar, aún como las estrellas de los cielos. Y por medio de Dios iba a haber una liberación completa y con provisión. Recordemos que salen de Egipto, este pueblo iba a salir de Egipto, pero no iban a salir con las manos así atrás, no. Simplemente Dios les iba a proveer de absolutamente todo. Y el mismo Dios que llamó en el pasado sigue llamando hoy y sigue siendo fiel hoy. Aquel que cree y aquel que escucha, aquel que se somete y aquel que obedece. Amén. ¿Cuál es la enseñanza central de toda esta historia, familia? Dios primero forma el corazón en el desierto y luego envía con su presencia para cumplir su propósito. ¿Cuál es tu desierto? ¿Dónde has sido formado? ¿Estás intentando hacer la obra de Dios con tus propias fuerzas o esperando su tiempo? Solamente responde esas preguntas. ¿Qué está formando Dios en ti en este tiempo de silencio o desierto? Solamente pregúntate y responde esas preguntas. ¿Qué desierto estás? ¿Crees que esto lo estás pasando porque te lo mereces, por malas decisiones? ¿O simplemente porque tenemos un Dios cruel? No, Dios no es un Dios cruel, es un Dios de amor y en Dios que disciplina a sus propios hijos. Amén. Muy bien. Vámonos entonces, familia, para Mateo. ¿Alguna pregunta o alguien quiere aportar algo cortico? Adelante, lo pueden hacer. Yo, maestro, Adelante, mi pequeñita. solo quería tocar lo que dice el versículo 24, cuando José estaba hablando con sus hermanos, y dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir,
mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O Ujú. sea, ellos llegaron ¿de dónde llegaron ellos? De Canaán, ¿verdad? Y a esa tierra llevó de nuevo el Señor al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando estaba en esclavitud. Entonces, el Señor ya sabía todo lo que iba a acontecer, pero todos iban a tener que pasar por un proceso. Ujú. Y entonces ahí fue a donde el Señor, pues, todo lo que pasó el pueblo de Israel, esclavitud, todo lo que ellos vivieron allí. Pero ellos iban a regresar otra vez a la tierra que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es muy lindo porque José lo estaba diciendo a sus hermanos, ¿verdad? Porque, bueno, y dice, y dice el 25, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, él no iba a quedar en Egipto tampoco. José No. no iba a quedar ahí. Entonces ahí podemos ver cómo es que los procesos del Señor eh, dan una vuelta para llegar al propósito que Él tiene con cada quien. Ujú. Solamente más. Amén, amén. Muy bien. Gracias, Raquelita. Dios entiende, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso? Porque cuando Sí, Dios amén. coloca cargas en nuestras vidas, coloca cargas es porque el Señor dice, tú eres capaz de llevar esas cargas. O el Señor no nos va a colocar cargas más allá de las que nosotros podamos soportar. Amén. Él sabe cómo es. Amén. Amén. Muy bien. Vámonos entonces para Mateo capítulo 17, por favor. ¿Sí? Andresito, ¿estás por ahí? Sí, señor. Listo, niño. Dice, 17 del versículo del 14 al 16. 27. De 14 al 27, sí. Sí. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar en casa Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. 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 Gloria a Dios. El tema en este punto
que lo que acabamos de leer, la fe que depende de Dios vence la incredulidad y vive en obediencia. Ayer estudiamos este capítulo 17, del 1 al 13, y después de la transfiguración, Jesús baja del monte y encuentra dolor, incredulidad, confusión, y creo que el contraste es claro. Arriba en los cielos hay gloria, ¿no? Pero aquí abajo, ¿qué es lo que hay? Necesidad. Amén. Gloria arriba y necesidad abajo. Y este pasaje nos enseña que la verdadera fe no se sostiene solo en experiencias espirituales, sino en dependencia diaria de Dios. Y eso requiere humildad y obediencia práctica, no religiosidad. Del 14 al 18, vemos aquí el padre que clama por su hijo, pero los discípulos no podían ayudar. Y mire cómo Jesús expresa sus emociones, ¿no? Les dice generación incrédula. Y aquí el problema no era la falta de poder en Dios, nada de ese tipo de cosas, sino falta de fe y dependencia en los hombres. Jesús les dice dos cosas. Este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Y ayuno. ¿Qué significa eso? Hey, preparación, formación. Significa estar sumergido bajo la presencia del Señor. Yo recuerdo una vez que con María Magdalena, que tenía esos siete espíritus, y aún el César, no sé quién es que era, el que estaba gobernando esos tiempos allí en Israel, le dijo a todo el clero de los sumos sacerdotes, le dijo a una Nicodemo que necesitaba ir, por favor, a que le colocara orden a ese espíritu, porque ese espíritu estaba turbando a todo el pueblo. Y recuerdo que dice la historia que aún Nicodemo fue directamente allí donde estaba María Magdalena, y al momento de él entrar, él fue con sus inciensos, fue con todos sus rituales, con todas las cosas, ¿no? Y apenas ella lo vio, aún ese espíritu maligno se rió de él y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Se rió directamente de Nicodemo. ¿Y sabe qué hizo Nicodemo? Salió corriendo de tal lugar porque aún ese espíritu se burlaba de su religiosidad. Y solamente con Jesús observar a María, ella fue completamente libre. Amén. Solamente con la mirada. Y podemos ver aquí que solamente Dios, cuando coloca a él el ojo, cuando él decide, una sola palabra bastará para sanar, bastará para librar. Pero nosotros, a veces queriendo hacer cosas a nuestra manera, no lo podemos hacer porque no es a nuestra manera. Y no es para agradar a los hombres, sino simplemente, Señor, ¿cuál es tu propósito con esta persona? Dios sigue teniendo el poder, sino que lo que Él busca es un corazón que confíe plenamente en Él. Amén. Él busca un corazón y es lo que tenemos que hacer. Hablamos de oración y ayuno, porque los mismos discípulos estaban preguntando por qué no pudieron. Y Jesús responde que hay situaciones que solo se vencen con oración y ayuno. Y esto no es una técnica, es una relación profunda con Dios, y la fe se fortalece cuando dependemos
¿De quién? Dependemos de Él. Si hay fe Dios. sobrenatural, se hace la voluntad de Dios. Si no hay fe sobrenatural, ni lo intentes para que tú no caigas en vergüenza. Amén. Porque no eres tú, es la obra del Señor. En el Betel, aquí Jesús vuelve y anuncia su muerte. Del 22 al 23, vuelve aquí a Jesús a anunciar nuevamente su muerte. Los discípulos se entristecen porque no comprenden aún el plan completo. Y Dios estaba obrando salvación a través de algo que parecía una derrota, ¿no? Y aunque nosotros no entendamos todo, podemos confiar en que Dios sigue obrando para bien. Amén. Él sigue obrando. Jesús pronto va a regresar. ¿Usted lo entiende o yo lo entiende a plenitud? No, simplemente por fe lo creemos. El Señor simplemente dice, hey, estén preparados. Nada más. Amén. Y por último, tenemos la del 24 al 27, el pago del impuesto del templo. Aún, y miren, pues hermanos, que aquí viene algo muy importante. Jesús, siendo aún hijo, se somete al mismo pago del impuesto para no causar un tropiezo. Y recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado con esa moneda, le dijeron, bueno, es maestro, a ver, mire, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice la descripción de esta moneda? ¿Quién está aquí? Aquí está el César. Ok, el César. Y en la otra moneda está Dios. Ok. Entonces Jesús le dijo, bueno, lo que es del César es del César y lo que es de Dios, ¿cierto? Y aquí prácticamente está haciendo lo mismo nuestro Señor Jesús. Y Dios es un Dios que provee de manera sobrenatural, porque aún manda a quién? A Pedro. Sin embargo, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale el anzuelo, el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y Jesús enseña que la fe verdadera también se expresa en humildad y obediencia cotidiana. Amén. Y a veces, ¿por qué nosotros no cumplimos con el diezmo? ¿Por qué no cumplimos con una ofrenda? ¿Por qué no lo hacemos? Si aún Jesús se sometió a las mismas autoridades y a las mismas leyes terrenales, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Verdad? Recordemos que confiar en Dios no nos hace rebeldes, nos hace obedientes con sabiduría. Y tenemos que nosotros someternos a las autoridades y las leyes terrenales. Amén. Eso es lo que nos da a entender este capítulo, este pasaje. Así que vámonos entonces, familia, para el Salmo, por favor. ¿Tienen algo que decir? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Salmo capítulo 22, por favor. ¿Quién lo va a leer? Hello, familia. Reinita, adelante pues. Dice, predicción del sufrimiento y la gloria del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo,
se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Amén. Hasta el 18. Verso 18. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de mis malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Eso. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Salmo número 22. Este salmo se le llama el salmo mesiánico, ¿ok? Un salmo profético mesiánico. Y este salmo nace del mismo dolor, pero entendemos que termina en victoria. David clama desde la angustia, pero el Espíritu Santo nos lleva aún más allá. Este salmo apunta directamente ¿a quién? Directamente a la cruz de Cristo. Oiga, la cruz de Cristo. Porque la cruz significa sacrificio, significa dolor. Desde la cruz, nuestro Señor Jesucristo observó todo. Aún sus ropas las echaron sobre ¿qué? Sobre suertes. Permíteme, yo apago aquí un... Ok, ahora sí. Aún desde allí, nuestro Señor Jesús clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mí la salvación y las palabras mi clamor? ¿Verdad? Y creo que todo esto, nuestro Señor Jesús había sentido algo que se llama el desierto, ¿cierto? Estamos hablando de desiertos. Y aquí aprendemos que Dios permite el sufrimiento, pero nunca abandona, nunca. Aún estemos en momentos de muerte, el Señor nunca te ha abandonado. Porque confiamos en ese papá. Y por eso es que este primer versículo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? ¿Sí? Él clama como si Dios no estuviera con él, el Padre no estuviera con él. Y recordemos que el silencio de Dios no es ausencia, es parte del plan redentor. Algo que me encanta a mí de este versículo, de este capítulo 22, es que damos a entender de que la palabra de Dios es verdad. Y que la palabra escrita proféticamente todo se cumple. Y se cumplió a cabalidad la palabra. Amén. Y mire que por medio de la vida de todos los profetas, oiga, cada profeta, cada llamado por el Señor,
es un propósito divino. Recordemos, Antiguo Testamento es simplemente profético, mientras que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía. Amén. Amén. Dios permite que llevemos nuestro dolor a su presencia sin máscaras, así como lo expresó nuestro Señor Jesús. Aquí también lo expresó David, ¿sí? Y David expresa abandono y dolor real. No disimula su angustia, sin embargo, nos recuerda que la fidelidad de Dios en el pasado, o sea, todo lo que él vivió en el pasado, como el Señor siempre lo sostuvo y lo sacó en victoria. Cuando nosotros clamamos dolor y angustia, eso no significa que somos débiles, somos seres humanos, ¿verdad? Cuando expresamos eso. Y cuando nosotros los llevamos ante la presencia del Señor, hay que llevarlo, pero sin máscaras. Decirle, Señor, me siento de esta forma, Señor, estoy angustiado, estoy deprimido, me siento débil, me siento con mucho dolor, y el Señor es el que nos va a dar a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos, todo este dolor profundo, esto apunta a Cristo directamente. Esto nos lleva a una fe verdadera, a entender que la palabra de Él es viva y eficaz. Amén. Y por último, Amén. dejémoslo en el Proverbios, por favor. ¿Proverbios qué? Proverbios 5. ¿5 qué? 5, 7, 14. 5 al 14. Muy bien, ¿quién lo va a leer? ¿Lo puedo leer yo, maestro? Adelante, mi Raquelita, adelante. Dice, amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mí, desde el 7, ¿ve? No, desde el versículo Dice, 7, sí. ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Amén. Amén. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Otra vez nos advierte el Señor. El versículo 5:1 otra vez, hijo mío, está atento a mi sabiduría. En el capítulo 4 empieza de la siguiente forma: oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. En el capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Sí? En el capítulo 2, hijo mío. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Salomón. Hijo. Aquí prácticamente nos está hablando el rey Salomón, que escuchemos como hijos. No escuchemos como religiosos, no escuchemos como un ser humano. Y prácticamente lo que nos habla aquí el rey Salomón es que, hijo, escucha la palabra del Señor y no sea parte de las razones de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque en ella contiene toda la sabiduría divina y en ella nosotros no nos vamos a alejar ni nos vamos a apartar de la verdad. Amén. Porque si nosotros nos apartamos de la verdad, ¿qué significa? Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría divina, que es parte de Dios, es la fuente de Dios, y está la sabiduría terrenal, que es diabólica.
Amén. Todo lo terrenal. Si nosotros inclinamos nuestro oído y nuestros ojos a todo lo terrenal, ¿qué va a pasar? Nos va a alejar del camino, ¿sí? Nos vamos a acercar a casas de extraños y es allí donde nosotros vamos a perder algo tan valioso que se llama la fe y la salvación. Amén. Porque Amén. dice el versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de los extraños. Hey, es vivir según la voluntad y el sistema del mundo. Es cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de las mismas personas que tenemos al frente. Por ejemplo, por eso siempre escuchemos la palabra de Dios. Amén. Porque mire lo que dice el 14. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. El rey Salomón escribió prácticamente todos estos libros, Proverbios, Eclesiastés, cuando ya era viejo, después de haber experimentado todo lo habido y por vivir en esta vida. Él estuvo en mucho mal y solamente entendió eso de que tenemos que oír siempre la voz de Dios. Por favor, oigamos la voz de Dios, tú que eres un hijo de Dios. Amén. ¿Estamos Amén. claros hasta ahí, Amén. familia? ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Gloria a Dios. Así que hemos terminado, hermosa familia. No se vayan a salir. Permítame, yo aquí simplemente voy a terminar este estudio. Así que gracias y mil gracias, amada familia. Gracias por acompañarnos en 365 días íntimos con Dios. Que la palabra sembrada hoy produzca fruto en su tiempo. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite, a la misma hora, 6 de la mañana. En el nombre de Jesús, Padre amado, te amamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque eres tú quien habla a nuestras vidas, glorioso Dios. Y entendemos, Señor, que solamente tú permites desiertos en nuestras vidas, pero con un propósito. Y el propósito es de callar, estar regocijado en ti, con nuestros ojos de la fe totalmente abiertos y entender que el dolor, el sufrimiento es nuestra gran escuela. Así que gracias, Papá Dios, por permitirnos pasar por esos procesos y poder nosotros ver tu presencia y honrarla en esos momentos tan, pero tan fuertes. Padre, gracias te damos porque hoy saldremos más que victoriosos en el transcurso del día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.